¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Espero que estéis bien, siempre bendecidos, gozosos de estar buscando la presencia del Señor, de estar buscando palabra del Señor. Yo quiero compartir una reflexión, intentaré ser breve. Es una reflexión sobre los propósitos que como personas nos ponemos. Todo mundo se hace propósitos, creyentes y no creyentes, sobre todo cuando empieza el año, aunque nosotros ya estamos en febrero porque ya enero ya se fue y la verdad es que el tiempo se va deprisa, el tiempo marcha deprisa y es necesario como creyentes enfocarnos en los propósitos como creyentes. Y bueno, yo he puesto un título, he puesto Propósito 2021, aunque como os he dicho, ya estamos en febrero, pero nunca es tarde. Como creyentes sabemos que el Señor siempre está esperando que nosotros vengamos a sus pies. El Señor siempre está esperando que nosotros hagamos cambios en nuestra vida. Propósito 2021. Ese es el título que he puesto para esta reflexión. Y vamos a empezar pues por el título. Porque si ponéis atención, no son propósitos. No es una lista, no es 10 pasos para, ¿no? No es una lista de propósitos, sino que quiero enfocarme en un propósito y como creyentes es importante que nos enfoquemos, que nos concentremos en lo que verdaderamente nos lleva a Dios. Yo estaba leyendo, hermanos, el Salmo 81 y ahí pues hay consejo de Dios para escuchar su voz, consejo de Dios para buscar su presencia. Y yo quiero leer el versículo número 8, Salmo 81, versículo 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Salmo 81, 8. Dice la Escritura: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Oye, pueblo mío. De esto quiero hablar. Este es el propósito que Dios quiere que como creyentes nos propongamos. Fíjate que yo estaba buscando el significado en el diccionario de esta palabra, propósito. Y es bien sencillo, no hace falta profundizar tanto porque el diccionario dice que propósito, el significado que da es la intención o el deseo de alcanzar un objetivo o alcanzar una meta. Entonces, sí, es una intención personal. Yo creo que el propósito de cada creyente es personal. Cada uno de nosotros tiene que ponerse como propósito escuchar la voz de Dios, como hemos leído en este salmo, que es un salmo de Asaf. Asaf, si lo leéis, vais a ver que dice Salmo de Asaf. Salmo de Asaf, hermanos, pues, ¿quién era Asaf? Era un salmista de los tiempos de David, era un judío muy importante, descendiente de Aarón, de los levitas, era un salmista levita. Yo estaba buscando información sobre este salmista, aunque ahora vamos a continuar con el tema de escuchar la voz de Dios. Este salmista aparece en 12 salmos así, escritos por él, por Asaf, y era un hombre muy importante. El libro de las Crónicas nos habla de Asaf y dice que Asaf, por ejemplo, dice que ministraba frente al arca. David había llevado el arca a Jerusalén y uno de los ministerios que tenía Asaf junto con sus hijos era ministrar en los servicios que se presentaban frente al arca del pacto que estaba en Jerusalén. De eso nos habla Primera de Crónicas en el capítulo 16. Yo quería hablar un poquito de Asaf nada más. Ahora vamos a continuar con el Salmo porque pues unos dicen de que era un músico, tocaba muchos instrumentos, otros pues que también era salmista, pues él escribió muchos salmos, era un cantor, cantaba los salmos, porque sabemos que los salmos son canciones. Pero me llamaba la atención pues que también se le pone como profeta, y para eso sí que quiero que leamos en Primera de Crónicas en el capítulo 25 y yo lo quiero leer. Bueno, vamos a leerlo aquí en la
en la Nueva Traducción Viviente, solo por saber un poquito de Asaf sobre este ministerio que él tenía, porque la Reina Valera dice efectivamente que Asaf profetizaba junto a sus hijos. Mira, Primera de Crónicas, capítulo 25, nos habla de este salmista. Dice, leemos el capítulo 25. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, también a los hijos de Emán y de Jedutún, para que profetizasen, dice la Reina Valera, para que profetizasen con arpas, con salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf. Aquí da los nombres de los hijos de Asaf, de este salmista. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, de su padre, el cual, dice la Reina Valera, profetizaba bajo las órdenes del rey David. Lo que dice la Nueva Traducción Viviente es que Asaf proclamaba el mensaje que David tenía de parte de Dios, pues lo proclamaba frente al arca, y por eso se dice que profetizaba. Este hombre, este judío, este levita, escribe este salmo, y en los primeros versículos de este salmo, pues él hace una invitación. El Salmo 81, hemos vuelto al Salmo 81, dice el salmo: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Versículo 2, entonad canción. Aquí, versículo 1, versículo 2, versículo 3, hace una invitación a alabar a nuestro Dios, a entonar cánticos. Acordémonos que Asaf era un salmista. Pero ahora vamos a volver a nuestro tema principal, que es el propósito de escuchar la voz de Dios. Hermanos, todos como humanos tendemos a enfocarnos en proyectos, en propósitos, y como he dicho antes, nos quedan 11 meses por delante, y creyentes y no creyentes nos estamos proponiendo propósitos. La gente normalmente, esto es lo que siempre la gente hace, pues si tiene problemas de peso, pues la gente se dice: no, ahora haré una dieta, comeré menos, iré menos a las hamburguesas y estas cosas para perder peso. Se lo ponen como objetivo y dicen: no, tengo que alcanzar este propósito para este 2021 o para este mes o lo que sea. Es uno de los propósitos. La gente tiene muchos propósitos. Otro de los comunes, la gente que tiene problemas con el tabaco, la gente tiene un deseo. Bueno, algunos no lo tienen, que ya les gusta pues el vicio del tabaco, pero otros sí que ya se han dado cuenta y están dispuestos a dejarlo y se ponen como propósito dejar de fumar. Otros quizás propósitos referente a la economía. Y dice: no, este año la economía tiene que ser diferente. Nos vamos a poner como propósito ahorrar. Quizá pues al propósito sea sacarse el carnet de conducir. Vamos a hacer un ahorro. Vamos no sé, sacar un coche, un piso. No lo sé, con la economía. Son propósitos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque realmente no son propósitos malos, no son deseos malos. Nosotros como creyentes también podemos hacerlos. Esos propósitos son importantes, y todos, porque como son cosas personales, decisiones personales, todos tenemos que tener propósitos en la vida. Pero como creyentes, hermanos, lo vuelvo a repetir, nuestro principal propósito para que todas las cosas, nuestro estilo de vida sea diferente, nuestra manera de vivir, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar, marche bien, marche bajo la bendición de Dios. Es importante tener por sobre todos estos propósitos que todo mundo se hace, tener el propósito de escuchar la voz de Dios. El salmista escribe en el Salmo 81, y hemos leído el versículo 8, lo que el Señor desea de nosotros. El Señor desea que escuchemos su voz, hermano. Nosotros necesitamos consejo. Todos necesitamos una guía. La vida se compone de decisiones. Toda nuestra vida nos la vamos a pasar tomando decisiones, y para tomar decisiones es necesario tener un consejero bueno.
Y qué mejor consejero que nuestro Señor. Qué mejor consejero, hermano, que ponerte a orar y escuchar los consejos de Dios. Así que mi propósito es escuchar lo que Dios quiere que yo haga. Los propósitos de Dios tienen que ser mis propósitos. La voluntad de Dios tiene que ser mi objetivo en mi vida. El Salmo 81 dice, versículo 8, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Dice la Reina Valera. Yo para entenderlo mejor, pues siempre me gusta tener pues otras referencias, otras traducciones. Y en la Nueva Traducción Viviente, en el Salmo 81, vamos a leer el mismo versículo 8, porque ahora ya nos vamos a concentrar un poco aquí. Versículo 8 dice, Nueva Traducción Viviente, escúchame, pueblo mío. En tanto te doy severas advertencias, consejos, direcciones. Escúchame, pueblo mío, dice Dios. Mira el interés de Dios porque escuchemos su voz mientras yo te doy consejos, mientras yo te voy a dar severas advertencias. Dice esta escritura, la Reina Valera dice, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Fíjate la preocupación de Dios por sus hijos, porque le escuchemos. Hermanos, de verdad, muchas cosas a nosotros nos salen mal porque no escuchamos la palabra de Dios, porque dedicamos tiempo a muchas cosas, pero no a escuchar al Señor. Y una de las maneras más importantes, más fáciles de escuchar la voz de Dios es escuchar su palabra. Su palabra nos habla cada día, su palabra nos aconseja. Aquí hay promesas, aquí hay direcciones para nuestra vida, aquí hay consejos para el matrimonio. De verdad, ahora a veces los matrimonios empiezan a tambalearse y lo primero que hacen es ir a buscar un psicólogo, otro hombre que les aconseje. ¿Qué mejor consejero que el Señor? Coge tu escritura, empieza a buscar los consejos de Dios y te digo la verdad, no es fácil. No es fácil, pero el Señor tiene el mejor consejo. No es fácil porque también es un error pensar que por escuchar la voz de Dios, todo va a ser una vida de maravilla, un color de rosa que dicen, ¿no? Que solemos decir nosotros. Pero hermanos, nosotros lo hemos repetido muchas veces, pero ser cristiano no es fácil. Es al contrario, es difícil ser ser cristiano, porque nosotros tenemos que estar pendientes de obedecer a Dios. No es fácil, sobre todo cómo está la sociedad, cómo están todas las cosas hoy en día. Es difícil, pero de verdad, es maravilloso caminar bajo los consejos del Señor, escuchar la voz de Dios, escuchar sus consejos y aplicar estos consejos a nuestra vida. Fácil, no es fácil. Vamos a dejar de sufrir. Si es voluntad de Dios, sí, porque también hay que decirlo, hermano, gloria a Dios por su infinita misericordia que siempre nos bendice, nos sana. El Señor sigue sanando. Yo no quiero decir que el Señor, hacerse cristiano significa venir a padecer. Lo que decimos es que si nosotros nos convertimos al Señor, vamos a continuar, vamos a seguir en este planeta Tierra, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir enfermándonos, vamos a seguir trabajando. Claro que entendemos eso, pero fíjate qué maravilloso que nosotros, aún con eso, tenemos la misericordia de Dios, que si Él quiere nos sana, que si Él quiere, hermanos, nos hace un milagro, esperanza que los otros no tienen. El Señor pone su mano, hermanos, y todo cambia. Ahora, si es voluntad de Dios, nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer en esta tierra. Fíjate que cuando Pablo les escribe a los filipenses y Pablo en el capítulo 1 les dice, miren, es que para mí la vida consiste en hacer la voluntad de Dios. Para mí la vida, el sentido de la vida es caminar acorde a los consejos, a la voluntad de Dios. Pablo dice, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Y fíjate lo que dice, tan convencido estaba él de ese estilo de vida, de vivir escuchando la voz de Dios, de vivir acorde a la voluntad de Dios, que dice, para mí el vivir es Cristo. Y
si muero, es ganancia. Mira qué maravilloso. El apóstol Pablo estaba tan convencido de que vivir bajo la voluntad de Dios era una bendición, que era el sentido único de la vida, vivir para Dios, vivir enfocados en agradar a Dios, en obedecerle, en la vida de santidad, en apartarnos para Dios, que Pablo dice estas palabras: es que para mí el vivir es Cristo y el morir es hasta ganancia. Y a veces no entendemos esta palabra cuando Pablo dice, ¿cómo es que va a ser ganancia para una persona el morir? El concepto de la muerte cambia. De verdad que cambia cuando nosotros estamos caminando bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de nuestro Dios Todopoderoso. Y a veces yo era uno de los que a veces, claro, se me hacía ahí un poco complicado. No terminaba de entenderlo bien. ¿Cómo es que morir puede ser ganancia? Claro, la vida es maravillosa, hermanos, cuando uno ya entra en esa área espiritual de la cobertura, de la fortaleza del Espíritu Santo, vivir con fe, ese fortalecimiento que el Señor le da a uno en las pruebas, ese fortalecimiento, esa fuerza que el Espíritu Santo nos da, cuando más la necesitamos, es maravilloso. Y ahí yo entiendo que el vivir para nosotros tiene que ser Cristo. Pero cuando hablamos de la muerte, parece como que no lo entendemos. Pero ¿sabes por qué Pablo decía que era ganancia? Aún morir bajo la voluntad de Dios era ganancia. Porque en 2 de Corintios, Pablo le escribe a los de Corintios y él les dice, ausentes en el cuerpo. ¿Qué es eso? En el momento que morimos. En el momento que morimos, el cuerpo se queda ahí, hermanos. Se va a la tierra como está estipulado por Dios. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero en ese preciso momento en que el creyente, aquel que le ha entregado su vida al Señor, muere, en ese mismo momento está en presencia de Dios. ¡Qué precioso! Por eso Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia. Ganancia, porque en el momento que morimos, si estamos en Cristo, si estamos bajo la voluntad de Dios, si hemos entregado nuestra vida al Señor, si somos creyentes, hermanos, en ese momento ganamos porque vamos a la presencia de Dios. Qué importante es vivir entregados al Señor. Y el Señor en el Evangelio, según San Juan, Él dice, es que tenéis que permanecer en mí, dice Jesucristo, porque separado de mí, y es una palabra, hermanos, que debería de hacernos meditar. Cuando las cosas nos empiezan a ir mal, perdemos la paz que tenemos, la paz interior, perdemos esa alegría del Espíritu Santo, la alegría de la salvación, hermano. Algo debería de hacernos meditar y pensar, wow, ¿qué estará pasando? ¿No me estaré separando del Señor? ¿Será que no estoy escuchando la voz de Dios? Es para meditar, porque la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. No, pero yo me compré el coche. ¿Cómo que no puedo hacer nada si justo me han dado la hipoteca, me han dado el piso? ¿Cómo que no puedo hacer nada si justo ahora es cuando todo va bien, hermano? Entendamos. Estas cosas son materiales. Estas cosas se quedan aquí. Todo esto que conseguimos, mira, aunque ahora estamos hablando de el propósito de escuchar a Dios, pero imagínate que nosotros nos pusiéramos como propósitos ahora una lista de propósitos, 8 propósitos para el 2021 o una lista de cosas para el 2021. Imagínate que al final de año las conseguimos todas. Perdemos peso, nos compramos el coche, esto, lo otro, mi hijo aquí, mi esposa, mi mamá, mi abuelita. Todos los propósitos cumplidos. Eso sería maravilloso. Pero te digo una cosa, y nosotros lo sabemos. Separados de Él, nada podemos hacer. Aunque consiguiéramos todas estas cosas que nos hemos propuesto, seguiría existiendo un vacío en el corazón. Nos haría falta algo. Porque, hermanos, ese vacío solo lo puede llenar Dios. Ese es el espacio donde Dios quiere habitar en nuestra vida, en nuestro corazón, el espacio para el Espíritu Santo, para que nosotros sintamos la plenitud de la vida. Solo con Cristo, separados de Él. Por eso, a eso se refiere la Escritura. No podéis hacer nada, solamente podéis comprar un coche, solamente podéis ser ricos materialmente. Sí, eso sí lo podéis hacer, pero hasta ahí, el día que muráis,
no vais a estar en la presencia del Señor. Vais a estar en otro lugar de tormento, un lugar terrible que creo que nadie quiere ir. Por tanto, es importante escuchar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos un año por delante. Y sabemos que este 2020, que ya hace un mes que acabó, ha sido terrible y pasará a la historia. No paramos de hablar del 2020 porque ha sido terrible, ha sido bastante duro para la economía. Yo siempre lo digo, hermanos, porque yo conozco personas de nuestra congregación y fuera de nuestra congregación que verdaderamente la han pasado mal y se han visto afectados de salud, en la familia. Tengo un conocido que se ha pasado no sé si 3 meses en el hospital, porque primero se le enfermó un tío, estuvieron ahí, que estaba en la UCI, que al hospital, que el otro. Después su madre se enfermó de otra cosa y todo el año así. Súmale las cuarentenas, súmale las restricciones, súmale la falta de trabajo. El 2020 ha sido un año tremendo. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos entender que el propósito de ponernos como objetivo escuchar la voz de Dios, no solo para este año, sino siempre, es tener la dirección de Dios, porque el hecho que estemos en el 2021 no quiere decir que ya se acabó todo. No, hermanos, el 2021 sencillamente es la continuación del 2020 y ya veis cómo estamos ahora con el tema de la enfermedad, del virus. Continúa la lucha, continúan los contagios, estamos orando por personas, hermanos en Cristo que ahora mismo están en la UCI, personas que están hospitalizadas. Esto no se ha acabado. Necesitamos el consejo de Dios porque el 2021 y el 2022 y el 23 y toda la vida mientras estemos aquí no va a ser color de rosa. Las luchas van a continuar y el único aliciente que tenemos es un consejero que nos garantiza que si nosotros caminamos acorde a sus consejos, todas las cosas, fíjate, todas las cosas, como hemos dicho antes, y esto lo dice Romanos 8:28, todas las cosas al final, si estamos en Cristo, si estamos obedeciendo a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y yo eso lo creo. Yo lo creo. Y te aconsejo que medites en ese versículo, Romanos 8:28. Si estás pasando un mal momento, si quizás el trabajo ahora está ahí tambaleando, hermano, es momento de escuchar la palabra de Dios y de creerla. Y saber que aunque sea un mal momento, si estamos bajo la voluntad de Dios, al final eso nos va a ayudar para bien, aunque ahora no lo entendamos. Como humanos, aunque no lo entendamos, como creyentes, tenemos que creerlo. Que toda prueba, toda lucha, toda dificultad, dice la Escritura, el consejo de Dios. Mira qué importante escuchar la voz de Dios. El consejo de Dios, la tranquilidad que el Señor nos da, es que al final será para nuestro bien. Aunque muramos, como decía Pablo, si va a ser ganancia, hermano. O sea, lo peor, fíjate, yo no sé si peor o mejor, que nos puede pasar como creyentes es que muramos en Cristo. Lo peor, porque ya se acabó todo esto lo peor hasta el momento que cerramos los ojos, hasta el momento que damos el último suspiro de nuestros pulmones. Y en ese momento empieza lo mejor. Así que ya no sabría decir si es lo peor o lo mejor. Yo creo que es lo mejor porque dice la palabra que es ganancia, porque en ese momento vamos a estar en la presencia del Señor y eso es precioso. Así que el 2021, pues hermanos, sigue exactamente con algunas variantes tal vez, igual que el 2020, es la continuación y las luchas continúan. Ahora, yo estaba mirando un versículo bien interesante y estuve meditando en este propósito de escuchar la voz de Dios y esto me hizo mucho bien. Acompáñame, por favor. Espero que tengas tu Biblia, que tengas tu escritura ahí. Acompáñame a Filipenses. Antes habíamos habíamos parafraseado el capítulo 1 de Filipenses, cuando Pablo dice que para él el vivir es Cristo y que la muerte es ganancia. Vamos al capítulo número 1 de Filipenses. Es una carta que Pablo escribe a los de Filipos.
Y vamos al capítulo número 1 y antes habíamos leído un versículo y ahora vamos a leer el 29. Este versículo es para el momento de la prueba, para el momento del sufrimiento, porque es fácil como creyentes hablar cuando todo va bien. Cuando todo va bien es fácil, pero cuando todo va mal, cuando estás en pleno dolor, la cosa no es fácil. Mira qué precioso, esto es una perla. A mí, hermanos, de verdad, wow, yo respiré profundo y dije, Señor, gracias, gracias. Iba conduciendo y me vino este versículo, lo escuché en una alabanza, creo, una reflexión, no me recuerdo, lo apunté rápido y después vine a leerlo y lo vine a estudiar, de verdad que es maravilloso. Capítulo número 1 de Filipenses, versículo 29. Dice la Escritura, porque a vosotros, fíjate, refiriéndose a los creyentes, a los de Filipo, a los creyentes de Filipo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros os es concedido, es un regalo de Dios, a causa de Cristo, no solo que creáis en Cristo, sino que sufráis por Cristo. Mira, lo vamos a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente y de verdad, hermanos, es precioso lo que la Escritura dice de este versículo, porque aquí, a diferencia para aclararnos más, a diferencia de la Reina Valera, nos dice que es un privilegio. Mira, sufrir. Si estamos en Cristo, es un privilegio sufrir, hermanos, por nuestra fe. Es un privilegio. Yo espero que esta palabra te fortalezca, que esta palabra de verdad, hermanos, te llene de gozo. Que si estás sufriendo, que si estás aún escuchando la voz de Dios, porque el tema es el propósito de escuchar la voz de Dios. Es lo que hemos hablado. Si tú estás escuchando la voz de Dios y ahora me dirías, hermano Daniel, pero si es que la predicación ha sido de que Dios quiere que escuchemos su voz, que nos pongamos como propósito escuchar su voz cada día. Pero hermano, yo sigo sufriendo. Hermano, yo sigo en lucha. Mi negocio, hermano, no hay manera. Ahora justo ha coincidido con la pandemia. Justo, hermano, ahora mi trabajo está haciendo recortes. Justo, hermano, ahora mi empresa cierra. Justo, hermano, me quedé sin ERTE. Justo, porque la economía es uno de los puntos más tocados. Y no debemos ignorar eso, que ahora mismo hay mucho creyente, hermano. Hay mucho cristiano pasando una situación económica muy mala. Entonces, si tú estás escuchando la palabra de Dios, si tú estás buscando, leyendo la Escritura, si tú estás escuchando predicaciones, si tú estás escuchando alabanzas, estás buscando de Dios y aún así estás sufriendo, mira, esta palabra es para ti, esta palabra es para todos nosotros. ¿Para qué? Respiremos en el Espíritu Santo y nos llenemos de gozo en medio de ese sufrimiento. Mira, Filipenses capítulo 1, 29, que lo hemos leído ahora en la Reina Valera y ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Versículo 13. Oh, si me hubiera... Mira qué palabras, mira qué intimidad, mira qué manera más clara de hablar del Señor. Versículo 13, Salmo 81, 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Versículo 14. En un momento, habría yo derribado a sus enemigos. Si ellos me hubieran oído sus problemas, aquellas tribulaciones que ellos tenían, yo las hubiera resuelto, dice el Señor. Si me hubieran escuchado, pero se inclinaron por sus deseos carnales. En un momento, dice el versículo 14, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Versículo 16.
Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Si ellos me escucharan, mira, versículo 16, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con lo mejor de la miel. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante es, hermanos, ponernos como propósito. Escuchar la voz de Dios es lo que nos va a dar dirección, es lo que se va a encargar, hermano, de quitar estas cargas. Es lo que va a entender, es la palabra de Dios la que nos va a dar dirección en nuestra vida y la que nos va a hacer vivir una vida plena, aún sufriendo, pero con el privilegio de confiar en aquel que puede sacarnos de la dificultad, en aquel que puede hacer un milagro y en aquel que ha prometido que un día estaremos en su presencia gozándonos por una eternidad. Así que como propósito, aunque estemos en febrero, propongámonos escuchar atentamente la voz de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por tu consejo, Espíritu Santo. Ayúdanos.